Muy buenas noches, mi nombre es David Otoniel Rosero Serrano. Sean bienvenidos a mi video en esta hermosa noche, en la cual abordaremos un tema el cual es muy importante a la hora de diseñar lo que conocemos como páginas web, aplicaciones web y muchas cosas más. Bien, aquí tenemos la introducción. En el presente video hablaremos sobre lo que son las interfaces gráficas, principios de diseño de interfaces y lineamientos de diseño de interfaces, así como también algunos ejemplos de cómo deberíamos diseñar nuestras páginas web. Y bien, ¿qué es una interfaz gráfica? Bueno, una interfaz gráfica es una interfaz gráfica de usuario, a través de la cual todos los usuarios interactúan con la página. Es decir, esto que ven acá, esta imagen, es una interfaz gráfica, en donde los usuarios pueden interactuar mediante las funcionalidades que se hayan diseñado en esa interfaz. Más adelante veremos los lineamientos y los principios que se deben de tener en cuenta para poder diseñar una buena interfaz de usuario, interfaz gráfica. Perdón. Continuamos con la parte de la interfaz web. Tenemos interfaz gráfica de usuario. Anteriormente la habíamos mencionado en la definición de interfaz gráfica, pero ahora le daremos un ejemplo más amplio. Por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos, como lo que son los botones, lista desplegable, casilla de texto y casilla de verificación. Estas no son más que funcionalidades de la interfaz gráfica de usuario, o sea, lo que el usuario puede ver y puede manipular. Luego tenemos los elementos de iteración, que no son más que todos esos elementos de iteración que se ven en la interfaz gráfica, es decir, esa que mencionamos aquí. Entonces, estos funcionalidades o elementos de iteración van a actuar de acuerdo a lo que estos eh, elementos para esto estén diseñados. Por ejemplo, los botones, si entramos a Hotmail, un ejemplo, y queremos loguearnos, pues le damos al botón de login y nos llevará a una página web en la cual nos pedirá datos como nombre, apellido, dirección, etcétera. Lista desplegable, en esta tocamos el botón y nos aparecerá varias opciones entre las cuales podemos seleccionar. Un ejemplo sería cuando nos piden la región, el país, eh, la región, etcétera. Seleccionamos aquí, entonces nos saldrá una lista de opciones en la cual solamente podemos elegir una. Tenemos también la casilla de texto en la cual tenemos más libertad de escribir debido a que por ejemplo, si ponemos nombre, apellido, etcétera, tenemos más libertad. No son cosas que ya están predestinadas, sino que son cosas nuestras, nosotros las sabemos, entonces tenemos más libertad. También tenemos la casilla de verificación, la cual esta verifica que los datos llenados sean correctos y que sean enviados. Y por último tenemos los factores indicativos de calidad y confiabilidad. Es decir, la interfaz lo es todo. Y el diseño de la interfaz debe transmitir calidad y confiabilidad. Es decir, debemos diseñar páginas web o aplicaciones web que sean amigables para el usuario. Es decir, que sean fáciles de usar, sean cómodas. Bien, ya llegamos al apartado de diseño de interfaces. Okay, para diseñar interfaces que sean confiables y que le den ese aspecto de calidad cuando el usuario lo vea, debemos de seguir ciertos principios y lineamientos. Ok, tenemos familiaridad, este que ven acá. En este, los usuarios deben sentirse cómodos, es decir, deben sentir que conocen muy bien la página web. Dentro de sus ventajas, tenemos aplicaciones de conocimientos previos,
rápido aprendizaje y confianza. Los usuarios van a generar confianza si hacemos la web con esta característica. Si hacemos la interfaz con esta característica. Luego tenemos uniformidad. En esta se debe mantener un estándar. Es decir, eh, yo aprendiendo una cosa, ya aprendo lo demás. Aprendo a ponerle la foto de perfil a la página web. O sea, si estoy en una página web como mail o módulo en el que puedo editar, ponerle una foto. Si tengo familiaridad, o sea, tengo fácil uso, puedo acceder de esta forma y cambiar la imagen. De esta forma puedo aprender no solamente a cambiar una imagen, sino a buscar más opciones, o sea, cambiar el nombre, etcétera. Y dentro de sus ventajas tiene aprendizaje en cascada, debido a que aprendo una cosa, aprendiendo más. Entonces eso es muy, muy óptimo, muy beneficioso. Así como también aplicaciones de estándares conocidos. Estas son sus ventajas. Luego tenemos mínima sorpresa. Esto va de mano con la familiaridad, que busca básicamente que el usuario, si pulsa un botón, ese botón haga la acción que debe hacer. Si tenemos un login y presionamos ese botón, si ese botón no hace lo que debe hacer un login, está mal diseñada la web. Si tenemos un botón que dice ir atrás y lo que hace ir hacia adelante o no hacer nada, está mal diseñada. Dentro de sus ventajas tiene mayor productividad y alta tasa de retención del usuario. Es decir, el usuario le va a gustar usar aplicaciones en las que lo que se presente en pantalla sea lo que haga. También tenemos la recuperabilidad, que esta lo que hace que si, bueno, eh, si por alguna razón estoy llenando un formulario, estoy llenando mis datos y de alguna razón me equivoqué, le di a un botón que no era. Entonces, debería haber, esta dice que debería haber alguna forma de evitar eso. O sea, preguntándole de nuevo al usuario si desea hacer esa opción sin antes guardar el cambio. Y esto es muy importante debido a que a los usuarios les importa mucho que sus datos sean guardados. Y tenemos como ventaja que el usuario tiene sensación de control y tiene seguridad. Ya debido a lo que dijimos, al usuario siempre le gusta que sus datos sean protegidos, sus datos sean guardados y no le gusta la repetición. Luego tenemos guía del usuario. Es muy importante esto, debido a que la web debe tener una guía que vaya enseñándole a los principiantes cómo se debe usar, ya sea poniéndole carteles, un pequeño tutorial, es muy importante. Y esto le da seguridad, confianza y autoaprendizaje a los usuarios, debido a que están aprendiendo mientras están usando la web. Y por último, tenemos diversidad de usuarios. Esto nos indica que vamos a tener múltiples usuarios diversos de diferentes lugares, diferentes países, diferentes razas, eh, diferentes religiones, etcétera. Entonces, no sabemos sus gustos concretos. Es decir, por tanto, debemos crear la página web de forma que se adapte a cada uno de ellos. Debemos hacer la web pensando que no sabemos quiénes la van a visitar, quiénes van a entrar constantemente, por lo que debemos hacer la web pensando en eso, que van a entrar diferentes personas cada día, no sabemos sus gustos, por lo que
debemos aprender de ellos para mejorar la web. Muy bien. Lineamientos de diseños de interfaces. Los lineamientos describen las etapas, fases, pautas y formatos necesarios para desarrollar actividades o tareas en específico. Dentro de los lineamientos de diseño de interfaces tenemos usar herramientas profesionales, es decir, buenos IDE que nos ayuden a programar estas páginas web, tales como Visual Studio, Visual Studio Code y algunas otras más. Otra cosa es estudiar otros sitios web. Esto para coger ideas, eh, para implementar en nuestra página web. Tenemos examinar diseños profesionales. Es muy importante ver trabajo de algunos profesionales que nos ayuden a mejorar nuestra visión de lo que queremos tener en nuestra gráfica. Uso lo aprendido. Muchas veces aprendemos muchos métodos, muchas técnicas, pero casi nunca la ponemos en práctica. Es muy importante que lo que aprendamos, lo que vemos en YouTube, páginas web, etcétera, lo pongamos en práctica, ya que para eso fue que lo aprendimos, para ponerlo en práctica. Luego tenemos analizar malos ejemplos. Aparte de ver lo bueno, también tenemos que ver lo malo, para saber qué no hacer, qué nos afecta en nuestra página web, que haga que el usuario no se sienta conforme, no se sienta cómodo con el diseño de la interfaz gráfica. Luego tenemos usar recursos de la web. Como había mencionado antes, es importante buscar información, pero así como es importante, también tenemos que ponerlo en práctica. En la web hay mucha información de cómo podemos trabajar, cómo podemos diseñar nuestra interfaz gráfica. Y esa información está ahí para que la busquemos. Luego tenemos también consultar algunos libros. Todos los libros son revisados antes de salir al mercado, por lo que tienen mucha influencia. Entonces, es bueno siempre, aparte de la página web, leerse un libro, una revista, que nos ayude a tener otro enfoque de lo que queremos lograr. Y por último, planificar. Es muy importante la planificación. No podemos iniciar un proyecto, nuestra página web, sin saber qué queremos en concreto. Debemos tener una idea de lo que queremos lograr, de cómo lo vamos a lograr, de qué necesita el usuario, qué hace que el usuario se sienta cómodo, entre muchas otras cosas más, como lo que es la estructura, contenido, el texto. Todo eso es importante. Bien, aquí les muestro un ejemplo de interfaz gráfica. Y mencionando lo que anteriormente habíamos dicho, dijimos que la interfaz gráfica interactúa con el usuario mediante ciertos botones o opciones que tiene la interfaz gráfica. Aquí tenemos casilla de verificación, la cual tiene varias opciones para seleccionar una. También tenemos listas desplegables, que también selecciona una, pero esto tiene varias. Le damos un clic, sale varias opciones y dentro de todas esas opciones podemos seleccionar una. También tenemos botones de opción, aquí, cajas de texto, aquí, que podemos seleccionar, podemos escribir a voluntad lo que deseemos. Otra cosa es etiquetas, aunque es nuevo, pero debo mencionarlo. Y barra de herramientas. ¿Cuál es esta parte aquí? Muy importante que la interfaz gráfica tenga una barra de herramientas donde podamos hacer algunos ajustes. Mencionamos anteriormente que un ajuste que se podría hacer en una interfaz gráfica de esa de Moro es que podamos intercambiar datos o agregar fotos. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.
Y espero que mi explicación les haya servido de mucho y hayan podido entender. Pasen buenas noches.